Bom dia, eu sou o Júlio Vargas, sou arquiteto, professor aqui da URGS e vinculado ao IAB de longa data, né, participante aí de todo esse movimento do CAU e etc., colega dos organizadores. Estou me apresentando assim porque é bacana de ver a minha geração hoje, assim, digamos, liderando esse aspecto cultural, profissional, através do IAB, através do CREA, da universidade, etc., e proporcionando um evento bem interessante desse, que parece estar, né, com uma programação ampla, variada, e como não podia deixar de ser, o tema da mobilidade está presente aqui, né? Então, eu até agradeço pelo convite do CBA para eu fazer essa mediação, né? Temos 2 palestrantes, e depois uma sessão de perguntas. Eu vou apresentá-los aqui brevemente. Espero que, então, vocês aproveitem. A gente tem 1h30, mais ou menos. Se precisar um pouquinho mais, a gente usa, obviamente, mas a ideia é 30 minutos para cada um deles, depois 30 minutos de perguntas e debates. Tá? Então, obrigado pela presença. Vamos dar início. Eu vou apresentar aqui para a nossa sessão temática de mobilidade, subtítulo Democratização do acesso à cidade, que é, digamos assim, coerente com o tema do congresso, né? Então, nós temos aqui o Emílio Merino Domingues, arquiteto peruano, especialista, profissional, consultor, estudioso da área dos transportes, e a convidada, prazer em conhecê-la, Gisela Mendes, arquiteta do México, também especialista, dedicada aos estudos de mobilidade. Então, nós vamos começar com a Gisela. Talvez o Emílio possa fazer uma apresentação mais detalhada e apropriada da visitante que merece a nossa recepção. Bom dia. Me tocou o prazer de apresentar a uma grande colega, amiga mexicana, de muito tempo atrás. Não somos tão velhos, mas muito tempo atrás, realmente. E Gisela Mendes é arquitecta importante porque compreende realmente como são os processos de urbanização, compreende toda essa problemática dos usos do solo e a vinculação que se tem com a mobilidade, com as infraestruturas, com as políticas públicas de infraestrutura. Então, ela foi diretora municipal do município da cidade de Colima. Portanto, está muito al tanto, teve assumando dirigir o plano de mobilidade do município de Colima e, a sua vez, foi secretária de transportes do estado de Colima. Portanto, pues tem uma bagagem muito grande que nos pode aportar, coordenadora nacional de México de todo o que é a mobilidade urbana. Eu não sei, cargo de diretora ou alguma coisa de funcionária da WDRI México. Viajou por grandes partes do mundo, palestrante mundial, se se pode dizer assim. E teve a oportunidade importante de trabalhar com uns projetos com ela no México. E muito obrigado por aceitar o convite do Congresso, do IAB, do CAU, para vir aqui a Porto Alegre a nos manifestar aquilo que as tuas vivências específicas lá no México. Gisela, faz favor. Gracias. Yo quisiera hablar portugués, pero no sé. Pero me dijeron que si hablo muy despacio, en esta parte de Brasil se puede entender muy bien el español. Entonces, el mayor reto va a ser hablar despacio, porque las mujeres tenemos muchas cosas en la cabeza y hablamos muy rápido. A cualquiera que no crea que ya estoy yendo muy rápido, nomás levante la mano y un poco la velocidad. Yo de igual, como ustedes entenderán español, yo entiendo portugués, pero bueno, nosotros éramos fans de toda la música bossa nova, entonces algo tengo en la cabeza de eso. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo que hicimos en la Secretaría de Desarrollo Urbano a nivel nacional al término de la administración federal pasada, para poder cerrar dónde estaba México en temas de movilidad, y lo llamamos Anatomía de la Movilidad en México, analizando qué están haciendo desde los niveles locales hasta los nacionales
en términos de política de movilidad. Y lo que vimos fue que la movilidad en México puede ser un lente muy interesante para entender la desigualdad del país. Como ustedes saben, México tuvo recientemente un cambio en la presidencia de la República, un cambio de un partido de izquierda centro, después de dos de derecha, un poquito más para allá del centro, a uno de izquierda, y realmente fue una votación extremadamente amplia, tan amplia que un nuevo partido llevó por completo la política a otro nivel en el país. Y se hizo porque la gente estaba harta de la desigualdad y de la ausencia del Estado para las políticas sociales, algo que en Brasil me parece que es mucho más sensible esa parte, particularmente aquí en Porto Alegre. Entonces, lo que vimos es, si tú analizas la movilidad, puedes entender de qué habla esta desigualdad que el país ha votado con tanto enojo en las urnas para un cambio. La movilidad en México refleja cómo el país está en términos de desigualdad, cómo no entender los diferentes datos que nos da cómo se mueve la gente. La inseguridad en México, hoy en México el transporte público está empezando a sufrir grandes consecuencias en términos de mafias, cobros de piso para poder usarlo, grande inseguridad social para los conductores o choferes del transporte público y además un enorme incremento de denuncias de mujeres que son violentadas en el transporte público. Entonces, moverse en transporte público en México no es un tema seguro, es un tema que está un poco relegado a quienes no pueden moverse en otra forma. Y sobre todo la corrupción y la ausencia del Estado. En México todavía el transporte público está operado bajo el modelo hombre-camión. ¿Ustedes entienden cuál es el concepto hombre-camión? ¿No? Ustedes en Brasil, la mayor parte del transporte público está operado con empresas. Antes de eso, y esa es la situación actual de muchos países en Latinoamérica, particularmente en México, una concesión se da a una persona y esa una persona compra un autobús y opera su autobús contratando a su chofer. Y el chofer, cada vez que sube a un pasajero, representa un porcentaje de su salario. Entonces el chofer debe de pagar su salario, el diésel, la limpieza del autobús, guardar el autobús en su casa y listo, todos sus gastos. Y el concesionario solamente recibe una renta fija. Y entonces, cuando hablamos de que la Ciudad de México tiene 30,000 autobuses o camiones, que les decimos en México, para mover a las personas, quiere decir que hay 30,000 empresas como las que ustedes tienen acá. Eso es el modelo hombre-camión en México y la mayor parte de la operación está así. La gestión pública en México para los temas de movilidad ha eliminado por completo las necesidades, el hecho de que hay gente vulnerable que tiene acceso a un servicio de movilidad eficiente. Y no solamente el transporte público, son las condiciones de movilidad en bicicleta, las condiciones de movilidad a pie, y no solamente de las grandes ciudades, sino también de las zonas rurales, el movimiento, cómo van los niños rurales a la escuela, eso se ha olvidado y entonces la gente en México ha normalizado que si tú caminas, vas en bici o tienes el transporte público es porque estás en un sector social que se merece esa calidad de servicio. Entonces, esto es complicado porque quiere decir que la gente es difícil que demande una política de mejora para su movilidad. En México hay zonas urbanas y sobre todo rurales en donde los niños tienen que caminar kilómetros para poder acceder a una escuela. Y no lo digamos entonces en temas de salud, mujeres embarazadas, mujeres que tienen que sostener económicamente a sus familias, que están completamente alejadas de estos servicios porque el Estado simplemente está ausente. Esta es la Ciudad de México, la foto que está atrás, es una de las estaciones de transferencia más grandes, eso es todos los días al inicio del día. O sea, ni siquiera las escaleras y los grandes andenes tienen la capacidad de albergar
todos los usuarios que en México se mueven diariamente en el metro. Y esta es una ciudad que tiene la gran variedad de los servicios de transporte que puede existir. Y sin embargo solamente mueve puede ser que al 5% de los viajes en la ciudad, y esto es la condición en las que se mueve. Cuando en México empezamos a hablar de innovación en la movilidad, y a lo mejor en Brasil también pasa, empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer con los autos autónomos? ¿Dónde está la electromovilidad? ¿Qué va a pasar con los helicópteros? Ahora Uber va a ofrecer viajes para solucionar la movilidad en helicópteros. Y lo que hacemos es aumentar la desigualdad en el discurso público para invisibilizar a todas esas personas que están esperando el metro todos los días a las 6 de la mañana para poder ir a sus trabajos. Estas personas en toda su vida no van a poder tener acceso a un vehículo eléctrico, mucho menos a un autónomo y tanto menos a un viaje para evitar eso e irse en helicóptero al centro de la ciudad. Pero las grandes discusiones de la movilidad, estamos muy preocupados por la nueva movilidad, cuando nos olvidamos que todavía no hemos resuelto las necesidades de la vieja movilidad. En México, los mexicanos y mexicanas nos movemos así, más de la mitad de las personas nos movemos aún en transporte público, se puede decir informal o bajo este modelo hombre-camión. Cerca del 30% se mueve en medios no motorizados y solamente el 16% se mueve en vehículo particular. Esto seguramente debe ser un discurso muy estándar en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, varía mucho si estás al norte del país o si estás al sur del país. Si estás cerca de Estados Unidos, eres muy de coche. Los viajes en coche son aún más grandes, y si estás al sur del país, cerca de la frontera con Guatemala, los viajes a pie dominan por completo. Si tú después lo divides entre los viajes a la escuela y los viajes al trabajo, que es la estadística que nuestro Centro de Estadística Nacional ha logrado medir, es la mayor parte de los viajes a la escuela son a pie, le siguen en transporte público, y de viajes al trabajo son en transporte público y después en transporte particular, esto haciendo una homologación de los viajes en todo México. Y esto es importante porque los viajes a la escuela son niños y niñas de 3 a 12, 15 años. Quiere decir que son las personas que el diseño de la ciudad y el diseño de los sistemas de movilidad ha vulnerado más, porque nuestra teoría es: no hay personas vulnerables, hay personas vulneradas por el sistema. Uno no nace vulnerable, uno nace en una situación que lo vulnera. Y si eso lo dividimos por género, la diferencia también es enorme. Por ejemplo, el acceso a la bicicleta, a los viajes en bici, a los hombres y a las mujeres, es completamente diferente, es casi 8 veces más. Y no porque la ciudad sea segura para los hombres, es porque si una mujer no se sube a la bicicleta, es porque la ciudad no es segura para ella, para su familia y para todo lo que carga encima por el rol que la sociedad le da a las mujeres en este tema. Entonces, cuando los sistemas de bici público en México dicen nuestro mayor indicador de éxito es cuántas mujeres aumentan en el uso del sistema, no cuántos usuarios, porque eso representa un tema de certeza para el resto de la familia. Y sin embargo, las políticas de movilidad no empiezan a ver esta diferencia de usuarios y usuarias. Creo que no la puse, pero si tú divides también este reparto modal en motivos de viaje, las mujeres viajan 25% más que los hombres y viajan en todos los tiempos del día. Los horas pico y valle de las mujeres son completamente diferentes a las horas pico y valle de los hombres. Sin embargo, los sistemas de movilidad se diseñan para satisfacer las necesidades del hombre promedio y no de la mujer promedio. Y ahí es cuando tenemos que ver que empezar a analizar la movilidad también desde el género, desde la edad, desde el acceso socioeconómico,
es importante para realmente darle verdadero acceso a la ciudad a todas las personas. Esto es el reparto modal en el Estado de México, que el Estado de México está al norte de la Ciudad de México. La Ciudad de México realmente es un pedazo chiquito donde vivimos 8 millones de personas. Las otras 22 millones de personas que son famosas viven realmente ahí, o sea, al norte. El metro está en la Ciudad de México, en el pedacito de abajo, en el huequito que ven ahí, ahí está la Ciudad de México. El resto es más al norte. Y sin embargo, aquí tenemos un reparto modal muchísimo más diverso porque empiezan a haber más opciones, pero como ven, son diferentes también en acceso a hombres y mujeres. Este es un reparto modal de un estado al norte del país, pegado a la frontera con Estados Unidos, y esto es un reparto modal en Oaxaca, que seguramente la mayoría ubica dónde está Oaxaca, que está al sur, súper rico, el mole es fantástico, el mezcal es de Oaxaca. Y la mayor parte de esos viajes son a pie. Y son a pie también porque hay muchas personas que viven en las zonas rurales. Sí, la puse. Esto es el reparto modal por motivos de viaje si lo separas por género, y a quienes estén aquí, la mayoría son arquitectos, arquitectas o aspirantes a, pero cuando hablas de transporte, entender que esto te da dos sistemas de movilidad completamente diferentes si atiendes un género y si atiendes otro, es importante. Lo que solemos pensar es que todos viajamos igual y no todos viajamos igual. Pero bueno, tener más mujeres dentro de las tomas de decisiones en los temas de transporte ayuda a incluir esta perspectiva de diferencia. En México también hay una desigualdad en el acceso al espacio porque hay muchas personas con discapacidad. Hace unos días leía una nota del New York Times en donde Nueva York está haciendo por primera vez un fondo para poner elevadores en todo su sistema de metro. Y el artículo narraba cómo durante 50 años ese fondo había sido un fracaso porque la gente decía, pero pues ¿cuántos discapacitados hay? ¿Cuántas personas con discapacidad hay? No vale la pena invertir tanto por las personas que hay. Sin embargo, cuando tu experiencia de viaje para subir un puente, que en México le llamamos antipeatonales, es esta, y porque el hecho de que tú no te puedas mover, dejas trabajo, dejas escuela, dejas posibilidades de acceder a empleo, a progresar en tu vida, eso quiere decir que la ciudad está eliminándote tus derechos humanos en ese sentido. 1 de cada 20 personas en México tiene discapacidad por un accidente vial, 3 de cada 10 viven discriminación en el espacio público por esto, y es la principal causa de muerte en jóvenes en México. No sé cuál sea la estadística acá en Brasil, pero en México cada media hora una persona muere en la calle. Quiere decir que cuando terminemos esta conferencia en México ya habrán muerto 4 personas por un accidente vial, o si no murieron pasan a la parte del pastel que le toca a las personas con discapacidad que vivirán discriminación el resto de su vida y falta de acceso a oportunidades. También la movilidad, por el hecho de que abandonamos justamente esta visión de ver cuál es el papel de la mujer en la movilidad, hace que las mujeres tengan una pésima experiencia de viaje, además de ser las mejores clientes del transporte público. 8 de cada 10 viven violencia en la calle, violencia sexual desde cualquier tipo, desde ser violentadas físicamente hasta el acoso de un piropo. 6 de cada 10 van a ser testigos de esta violencia, esto hombres y mujeres, y 6 van a decidir no hacer nada. Porque no hace, en un país en donde todavía tienes un incremento de violencia, reaccionar ante alguien que está siendo violentado, pues prefieres no hacer nada. Y muchas mujeres, el 21% de ellas deciden el mejor no viajar, con tal de no vivir esta violencia. ¿Cuántos de ustedes aquí, cada vez que salen de su casa y van a caminar, están pensando si en su trayecto lo van a diseñar para que evitar zonas en donde los vayan a violar? ¿Ninguno? Son todas mujeres. ¿Cuántas de ustedes
caminan llegando a su casa con las llaves de la puerta entre los dedos, por si alguien te ataca. ¿Cuántas personas de aquí no pueden salir a correr a las 4 de la mañana con el mínimo de la ropa solamente porque hace mucho calor? ¿Y cuántos sí pueden? Las preguntas que las mujeres nos hacemos a la hora de salir o pensar nuestro viaje, muchos hombres ni siquiera pensaron en su vida que se las tenían que poner. Y eso es importante porque la mejor clienta del transporte público es una mujer. Y esa mujer la estamos violentando, la estamos amenazando y le estamos diciendo no te queremos aquí como ciudad. Y lo que hacen es que entonces tú coartas los accesos a derechos humanos de las mujeres al no considerar esto. Pero también es un tema de gasto y esto es impresionante en México. En México no tenemos una secretaría federal que se dedique al transporte. No tenemos. No hay una ley de movilidad, no hay un estatuto de la ciudad y las secretarías vamos surgiendo un poco a poco en los diferentes estados. Sin embargo, esto es la estadística del gasto por familia. Como ven, gastamos más en alimentos y el segundo concepto de gasto es en comunicaciones, más que en salud, más que en vivienda, más que en educación. Está un poco compleja la tabla, pero está muy fácil de entender. Estos son los deciles de la población. El de arriba es el porcentaje de la población, o sea, el decil de la población más pobre, el de abajo es el de la más rica. La primera columna es cuánto se gasta de su ingreso familiar en transporte público y la cuarta columna es cuánto se gasta en el mantenimiento y uso de un vehículo particular. En México, la persona más rica y el sector más rico, que son los que al final deciden la inversión de la infraestructura, no se gastan más del 4% en viajar cómodamente en un vehículo. Mientras que una persona pobre se gasta casi el doble de la más rica, cuando tiene esta persona 21 veces menos el salario de la más rica. Para el 2030, esta persona pobre llegará a gastar 12% y no se compara con el 4% de los que se quejan del tráfico, de los que se quejan del ya tengo que esperar 2 ciclos de semáforo para poder pasar. Esas personas que son las que están decidiendo la política pública. Y bueno, algo también de informalidad, lo que les contaba del modelo hombre-camión, 87.76% del transporte en México es bajo ese modelo hombre-camión. Por lo tanto, los choferes que trabajan para esos concesionarios son cerca de 2 millones de personas en México que no tienen acceso a seguro social, a vivienda, a prestaciones laborales, eso quiere decir vacaciones, jubilación, días de descanso, absolutamente nada. En México es muy común encontrarte las botellitas de agua llenas de pipí en la calle, porque un chofer debe de estar arriba del autobús 16 horas y es el modo en que hacen sus necesidades. O de repente los usuarios se quejan porque es que el chofer se bajó a comprar una torta. Bueno, una torta, es una torta, como un sándwich grande, porque luego las tortas son como pasteles. No, los choferes no compran pasteles, compran tortas o tacos, pues. Entonces, ¿cómo es posible que el chofer se paró y nos dejó ahí para ir a comprarse un taco? Ese es su único momento en que tienen para comer porque están fuera de un sistema regular que les permita tener mejores condiciones. Sin embargo, esto es un análisis de cómo se gastó el presupuesto federal en movilidad del 2013 al 2017. El 74% se va solamente a vialidades, pavimentación, bacheo y superficie vehicular. El 7% en transporte, algo en espacio público y ciclistas 2% y el otro son redes de infraestructura, es decir, cambiaron la red de drenaje, cambiaron el agua potable y pusieron pavimento arriba. El programa en México, hay un programa de apoyo al transporte para transformarlo.
Y en 10 años se ha gastado exclusivamente, lo pasé a dólares para que fuera más claro para ustedes entender, pero se ha gastado aproximadamente 1.600 millones de dólares en 10 años, que es esta, ¿aquí hay para apuntar? No. Bueno, es la de abajo, la verde, esta de acá. Y el gobierno actual proyectó, por supuesto esto va lento y hay muchísimas ciudades que están queriendo transformar su transporte, pero en 10 años solamente hemos podido implementar eso. Sin embargo, el gobierno actual decidió hacer un tren en la zona turística y ese tren de la zona turística tiene la inversión de 7.700 millones de pesos. Ese tren es para turismo, es para mover gente en la zona de Cancún, Yucatán, donde todos los extranjeros que van a México dicen, ya fui a Cancún. No, eso no es México. Eso es como nuestra vitrina de otra cosa. Ahí en esa vitrina se está invirtiendo esa cantidad de dinero y todo el resto está siendo ignorado todavía. Estos son los estados que exigen, dicen ya queremos invertir en transporte, sin embargo los que tienen el signo, el verde, son los únicos que están implementados. Todos los demás están en espera que el gobierno tenga alguna reacción. Si no hacemos nada en México, al ritmo que vamos, nos vamos a tardar 500 años en cambiar el 100% de la flota de transporte, 500 años. O sea, ni 3 generaciones, como 4 o 5. No voy a hacer la cuenta. Si solamente formalizáramos los servicios de transporte público colectivo, nos vamos a tardar cerca de 100 años. La Ciudad de México, que desde los años 60 tiene una tradición institucional, jurídica y de inversión constante en transporte público, muy similar a lo que pueden ustedes ver aquí en Brasil, cada año y medio inaugura una línea diferente de Metrobús, que es el BRT. Se va a tardar 150 años en cambiar su propia realidad de ese microsistema que son 8 millones de habitantes, que tiene 46 millones de viajes. La verdad es, en México la perspectiva hoy con este gobierno es hacer un verdadero cambio del sistema en temas de corrupción, pero la inversión en transporte no está en la agenda. Tenemos otras prioridades a nivel de país en términos de combate a la corrupción y a la desigualdad, y la movilidad no está en la agenda todavía en esa lista de prioridades. Cada vez que yo trabajo con un brasileño o brasileña o con un colombiano o colombiana, que aquí está Vivi, siempre dicen, nosotros no entendemos cómo los mexicanos hacen proyectos sin planeación. ¿Cómo lo hacen sin el presupuesto? Ahí lo van haciendo como burros que van caminando en la montaña y la verdad es que tienen toda la razón. México no tiene política nacional de movilidad, no tiene un financiamiento constante, no tiene una estructura institucional que logre bajar y sin embargo nos movemos y hacemos proyectos bastante rápido. A veces mucho más rápido que otras. No quiere decir que sea correcto, pero es la realidad que tenemos y con la cual tenemos que trabajar. Estas son las instituciones, los estados en México que tienen instituciones de movilidad. Como ven, no está cubierto en México, van surgiendo unos con otros. Estos son los que tienen legislaciones. Por supuesto, al no tener una legislación nacional, las legislaciones son diferentes y nos vamos copiando unas con otras. Y estos son los que tienen financiamiento. No hay un verdadero, fuera del centro del país, no hay una verdadera tendencia de quién está haciendo qué, y si primero es la ley y luego el proyecto, o primero es el proyecto y ya luego hacemos la ley. Hoy la inversión en México se está haciendo gracias a los gobiernos locales. Esto es el anuncio de la dimensión del anuncio de la inversión de la Ciudad de México para este gobierno, para este año. Y como ven, son enormes ahora las inversiones que se pueden ir haciendo en transporte público. De esto todo se implementa con la capacidad local. Pero no es lo mismo en todo el país, sin embargo están habiendo grandes avances en otras partes. Este es por ejemplo Morelia. Morelia es una ciudad
la capital del estado de Michoacán, que está en la costa Pacífico. Es muy colonial, muy tradicional, debe tener menos de 1 millón de habitantes, y la inversión que ellos están planteando cada vez empieza a mover más hacia la movilidad sustentable de las personas que caminan y disfrutan el espacio, y se va eliminando un poco de las inversiones exclusivamente para vehículos. Y no todo está perdido, porque son los gobiernos locales, con la ausencia de legislación nacional, financiamiento nacional, instituciones, marcos de planeación, que así como somos los mexicanos que vamos implementando como se nos va dando a entender la cosa, que logramos hacer esta clase de transformaciones. Esta es una calle en el centro de la Ciudad de México, completamente abandonada, y hoy es una de las calles peatonales con más vida en términos de renovación de lo que sucede en el centro de la Ciudad de México, y tiene ahora una vida por el día y por la noche. Esto es Nuevo León, que es un estado al norte del país, extremadamente gringo wannabe, entonces son súper del coche, y aún así ellos son capaces de transformar cómo conceptualizan el hacer una banqueta. Esto es de mi estado, Colima. Esto es la parte de atrás, parece el desagüe, realmente es el río principal de la ciudad. Lo que se hizo fue hacer un parque. Enfrente de ese parque hay la zona más marginada del estado. O sea, las redadas de la policía por narcomenudeo se hacen enfrente. Y esto es una política que muestra que las inversiones de calidad deben de estar en donde hay más marginación, no donde se va a ver bonito y donde nos va a atraer turismo. Las glorietas se están reinventando en la Ciudad de México, hoy cada vez son más accesibles, y tomar esta clase de decisiones es extremadamente complicado como gobierno local. Esta es una glorieta, tiene 7 pasos peatonales, todos eran con puentes por arriba, y hoy todo es a nivel. Vean la dimensión de esos pasos peatonales. Esa dimensión lo que dice como política pública es: aquí nos importa el movimiento de las personas, que los autos se esperen un rato, que al final ellos solo hacen esto para avanzar. ¿Ok? Y ahí llegan 3 líneas de transporte masivo. Eso es como se ve ahora, pero todos los que somos funcionarios y funcionarias de la administración pública y proponemos esos proyectos en la mesa, nos vamos con 4 cajas de tomates en la cara y de huevos y de fracasos totales. Y se hace, no obstante eso, porque el cambio de vida de la ciudad a largo plazo es muchísimo mejor. Eso es tener acceso a la ciudad, acceso al transporte público, y tampoco es quitarle el espacio al coche, sino es reordenar cómo esos coches están en la calle. Eso es muy diferente. Estas personas no hubieran podido patinar aquí, y es exactamente la misma calle, la misma capacidad vial, es una experiencia de viaje diferente. Es en el centro de la Ciudad de México también, este es otro. Vean, yo sé que es la calidad de la foto, pero aquí no ves la arquitectura colonial de la ciudad, aquí sí la ves, y a la arquitectura no le hiciste nada, solamente lo hiciste en el pavimento. Esta es en Culiacán, Sinaloa, de donde es el Chapo Guzmán. Esta es ¿sí conocen al Chapo? Sí, es como Pablo Escobar de Medellín, el Chapo, Sinaloa. Amigos, sí, seguramente. Hay una serie donde dice que se hablaban y toda la cosa. Esto es en Culiacán, en Sinaloa. Renovaron la calle, no parece ser no una cosa extraordinaria. Lo extraordinario es que eso es en la calle de día, y en la noche tiene otro uso de suelo completamente. Todos los días hay esto y esto. Y eso es tener innovación en el espacio y el uso de la vialidad, porque nadie baja con las leyes de la construcción de calles del monte Sinaí después de haber visto a Dios para que nunca cambien. O sea, esto es tema que puede cambiar. Esta es una carretera intermunicipal. Alguien dijo, hagamos una banqueta. 10 años más tarde digo, hagamos una banqueta decente. Esto es tener política de movilidad de papel, y esto es tener política que realmente está tratando de dar otra cosa.
hubo tanta gente que subía por aquí en bici que los peatones empezaron a quejarse, los ciclistas que se suben a las banquetas, pues lo que hicieron fue generarle la ciclovía del otro lado. Esto es una zona también en Sinaloa, muchísimo comercio ambulante que hay en México. Hicieron un ejercicio de negociación impresionante para reacomodarlo y darles un espacio digno de comercio a ellos también. Avenida Revolución, ¿cómo vas? A través de un carril que está siempre parado, con carga, con trafitambos, con otras cosas, a darles espacios diferentes. Y bueno, traigo cosas de Colima porque soy de Colima y tengo que promocionar mi tierra. Y este es uno de los más padres. Esto es Guadalajara. Después de la Ciudad de México, Guadalajara es la segunda ciudad más importante. Esta es la calle principal, la principal. Pasa por la catedral y esto es más o menos cómo luce día a día. Todo hay ahí, comercio, autos, autobuses, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que hubo una inversión para hacer una línea de metro, de tren ligero, que pasa por abajo. Entonces taparon la calle para poder hacer la línea de metro. Mientras estaba tapada, el ayuntamiento, el gobierno local dijo, pues ya que está tapada, vamos cambiándola. De todos modos, la gente ya se desacostumbró a pasar por aquí y lo que hicieron fue, la gente no se dio cuenta y ¡pum! Cuando quitaron todo, estaba eso. Cambiaron por completo la calle principal y la hicieron mixta, no es completamente cerrada a vehículos, pero es un diseño vial que te dice, aquí nos importa la movilidad de las personas. Tu vehículo, medio que estás como que mejor no entres. No te digo que no entres, pero no puedes casi entrar. Y tiene una vocación de día y otra de noche. Hacer estas decisiones es extremadamente complicado, pero se están haciendo con instituciones que están formadas de activistas, particularmente en Jalisco, que estuvieron gritando en la calle y un momento un gobernador les dijo, pues dejen de gritar allá afuera y vénganse a trabajar acá adentro, porque nomás gritarle al gobierno, pues está muy fácil. Vénganse a trabajar en gobierno y esto fue lo que vénganse a trabajar en gobierno logró en Jalisco. La decisión más fácil es no hacer nada. Los políticos quieren trascender en su posición política y lo más fácil es no hacer nada. Lo más difícil es tomar las decisiones anteriores y llevarse los jitomatazos encima. Y para eso se requiere que la masa crítica de personas que quieran cambios y entren también al sistema. Para este libro entrevisté a muchos exgobernadores que ya con ganas de decir lo que querían porque ya no tenían que quedar bien con nadie. Les pregunté, ¿qué te hizo decidir por cambiar las cosas? Tú que estás arriba, tú que decides no hacer nada generalmente, ¿qué es lo que te hizo decidir sí hacer algo? Y una cosa que decía alguien es, cuando todas las necesidades de acceso al trabajo, salud, educación, lo que más siente la ciudadanía están cubiertas, otras necesidades empiezan a surgir, como la del transporte. Mientras aquí tengamos a la gente marginada, pues otras necesidades como el transporte van a seguir más marginadas. Entonces, quienes realmente quieren hacer progresar, satisfacen las necesidades. Si no quiero, los mantengo pobres todo el tiempo. Otra es que el gobierno local, para hacer estas decisiones difíciles, se lleva todo el costo político. Todas tienen costos políticos altos. Quien los toma generalmente son tomadores de decisiones, hombres o mujeres, que dicen hasta aquí llegó mi carrera política, por lo tanto voy a hacer esta decisión difícil porque sé que no voy a poder continuar. Pero cuando lo hacen, y no es suficiente terminar la desigualdad del país esperando que 1 de cada 50 empiece y decida tomar esas decisiones. Cuando tomas las decisiones y dices, voy a ser un alcalde, una alcaldesa que va a tomar la decisión difícil, ¿y ahora quién me ayuda? ¿Y ahora con qué lo hago? Ahora, ¿dónde están los instrumentos? ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde están los activistas que deben de ayudarme a que esto pase? Y generalmente toman la decisión y ellos dicen que se encuentran solos. Y falta justamente es
Y aparte, muy poco tiempo para poder hacerlo, porque no tienes 5 años, tienes 1 año, año y medio en donde tienes que lograr todo. Y la otra es, seguramente en Brasil no pasa, pero en México, lo que decidimos en la Ciudad de México, creemos que cae por cascada a Oaxaca, a Monterrey, a Sinaloa, a Cancún, como si fuéramos dioses todopoderosos, que desde el gobierno central sabemos qué es lo que requiere México para avanzar. Y hay una miopía política entre la capacidad del gobierno federal y lo que le toca hacer al gobierno local. Desgraciadamente en esta nueva administración, en movilidad, eso sigue así. Y bueno, finalmente las ciudades requieren personas que tengan capacidad de tomar decisiones difíciles. Si ustedes son arquitectos como yo, que luego se meten por temas de trabajo a transporte y luego les toca estar en la función pública y les toca tomar estas decisiones, es bien difícil, es súper complicado, tiene altísimos costos personales y profesionales, pero ver que una persona que no caminaba por una zona ahora camina o tiene acceso, vale todo lo que tú pones en la mesa personal ahí. Y eso nos hace a los que estamos en la función pública a tener una adicción a lograr esos cambios. No importa que te tarde 5 años, si tú logras cambiar la vida de una persona, vale la pena. Lo que se requiere es que haya más gentes como tú que entren al sistema para poder cambiar eso y que realmente se tomen decisiones difíciles. Comercial extra, cada vez más mujeres están tomando las decisiones difíciles en transporte, porque necesitamos traer también esa perspectiva ahí. Y yo en este congreso he visto a muchas mujeres en los salones, y es súper importante que a partir de aquí no solamente terminen con los altos índices de mujeres en las escuelas, sino que también empiecen a luchar por sus espacios en las tomas de decisiones, porque las ciudades necesitan que ustedes estén también ahí. Pues muchas gracias. Alô. Obrigado, Gisela. Que beleza. Coisa boa poder ouvir uma fala dessas, né? Já de manhã cedo, numa sexta-feira, inspiradora, cheia de, né, digamos, bons pontos, mas também muitos pontos para a gente debater depois. Então, agradecendo a Gisela, vou chamar o colega e amigo Emílio para a segunda palestra. E acho que estamos, para variar, né, como bons brasileiros, atrasadinhos. Vamos tentar. O Emílio tem prática de falar em público, então, se ele puder fazer dentro dos 20, a gente consegue fazer um debate um pouquinho maior. Se precisar de mais tempo, não tem problema, só para a gente não atrasar o tempo definido para nós aqui. Então, tá, já falei com vocês, bom dia para todos vocês, mas é um prazer realmente ter aqui a 2 mulheres sumamente influentes em América Latina, como é a Gisela e a Vivi de Medellín, porque é o que representa realmente em os momentos atuais nos quais a gente está vivendo, né? A mulher cada vez mais engajada na política pública, a mulher cada vez mais participando na toma de decisões, e isso é o que realmente é esse congresso. O CBA é isso, resgatar e valorizar a mulher em todos esse tipo de funções, que realmente é o que a gente está buscando, né? Então, me toca falar, eu vou tratar de ser bem curtinho, porque grande parte, em algumas vezes se menciona, e quando estava trabalhando em México, falavam que os brasileiros e mexicanos somos irmãos. E eu acho que grande parte dos problemas que Gisela apresentou, realmente a gente, neste momento no Brasil, estamos vivenciando, né? O que me chama a atenção, e eu acredito que seja um ponto de debate importantíssimo, já me adianto, foi essa estadística que levantou Gisela lá no México. 8 de cada 10 mulheres sofrerão estupro. E é um fator de imobilidade das pessoas. É um dado que é realmente chocante.
Es un dado que a veces no Brasil no sabemos, no hemos levantado esse tipo de informação, e eu acredito que as perguntas de vocês poderiam vislumbrar muito mais uma explanação da Gisela nesse sentido dessas estatísticas que ela levantou. Então, eu vou tocar os impactos da mobilidade no direito da cidade, mas quem assistiu grande parte, ou está assistindo grande parte deste evento do CBA, vio que ya Herminia Maricato, la grande Herminia Maricato, ya en su palestra inicial, faló sobre este tipo de temas, ¿no? Algo que es sumamente interesante que Herminia falou en su primera palestra, es decir, que allí a gente ainda vivimos na escravidão. Temos 400 anos com os mesmos sentidos, com as mesmas políticas, com a mesma forma de pensar, que se discrimina al índio, se discrimina ao negro, etc., etc. Se discrimina a mulher. Então, todas essas coisas têm que ver com as desigualdades, tanto econômicas como territoriais, que a gente vai abordar neste momento, né? Para poder falar de direito da cidade, é importante resgatar algo que quem iniciou todo este processo foi Lefebvre, Henri Lefebvre, en 1968, en su libro Le droit à la ville, en el que realmente lanza ese concepto de derecho de la ciudad en el cual estamos envolvidos y en el cual está embutido, lógicamente, lo que significan las desigualdades sociales, económicas y territoriales, ¿no? No es nada más que otra cosa de que la exclusión de la sociedad urbana, das qualidades de los beneficios que propõem los espaços urbanos que a gente tem que vivenciar. Mas acredito assim que Brasil avançou um pouquinho mais que México en este sentido, porque nós temos uma Constitución Federal de 1988, no cual en su artículo 6 ya se reconocen los derechos sociales. Lógicamente en México también tienen derecho social al trabajo, a la alimentación, a la moradía, etcétera, etcétera. O que sí es importante es resgatar esa PEC 90 de enmienda parlamentar de la diputada Erundina, en el cual propone que también forma parte de esa parte de la Constitución o derecho al transporte. O derecho al transporte es algo que entró como un derecho social en este momento en Brasil y es un instrumento, como decía, falaba ontem Alcioli, es un instrumento que ahora os brasileiros, os movimientos estudiantiles, a sociedade como un todo va a poder solicitar al gobierno. Es decir, ahora yo tengo derecho a decir al gobierno brasileiro, me dá um serviço que seja eficiente e de qualidade. Porque é igual pedir como se eu preciso de escola, eu preciso de universidade, eu preciso de trabalho, eu preciso de alimentação. É o mesmo valor, o mesmo rango que pueda ter este tipo de direitos sociais, ¿no? Portanto, pues es algo que está aí, é um instrumento legal importantíssimo, que el 95 já foi realmente passado a este tipo de situações e que agora está na sociedade começar a pedir a través públicamente de presión a nuestros diputados, senadores, como también a presión social a través de las ruas para poder providenciar. Entonces, los movimientos estudiantiles, de eso de la grande greve que se produjo aquí, de todos los alumnos que salieron a las ruas para un buen transporte colectivo, es un momento de comenzar y yo acredito que fue fruto de todas esas manifestaciones políticas, todas esas manifestaciones sociales que se produjeron en la rua, es que obligaron al Parlamento en este momento, a la Cámara de Diputados, a aprobar, porque una propuesta de enmienda constitucional que ya se arrastraba de mucho tiempo. De muito tempo, a gente estava dando volta, passava de comissão em comissão e, recentemente, depois dessas manifestações, é que começaram a tratar-se com certeza este tipo de situações. A partir desse momento, pues começaram todo mundo a dizer, olha, eu tenho direito à la mobilidade, eu tenho direito a várias coisas. E aí eu recolho, peguei um pouco da internet, que pues este colectivo urbano de Sambapé ya reivindica o derecho a caminar como derecho a la ciudad. Eso quiere decir, también existirá derecho a deslocarse por bicicleta. Yo no voy a hablar porque entraría en otro campo derecho a me deslocar de patinete. Algo que soy contra, más es complicado y ese tipo de cosas, más mínimamente esos
ese transporte suave, ese transporte no motorizado como es la bicicleta y el deslocarse a pie, esos tienen que ser reivindicados desde todo punto de vista, ¿no? Mas para poder falar de direito de la ciudad, es importante saber cuáles son estas desigualdades sociales y territoriales. A foto realmente fala muito em relação a este tipo de coisas, né? Mas as desigualdades, al final de contas, antes de falar de desigualdade territorial ou regional, en este caso, siempre embutido un concepto económico, un concepto en el cual pues es acumulación de capital con respecto a determinadas clases sociales. Ontem pesquisé en la internet y decía, ¿será que Finlandia, Suecia tienen desigualdades sociales? Tem muitas desigualdades sociais allá. Olha, eu decía, mas não pode ser que na Suécia, sendo um país de alta renda, um país nórdico e não sei o quê, mas tem desigualdades sociais também, porque nunca vas a cohibir essa acumulação de capital, essa acumulação de bens. Portanto, o problema isso é que se extrapolamos ambas realidades, essas desigualdades sociais nos países nórdicos, Alemania, Suecia, etcétera, etcétera, es muy pequeña esas desigualdades territoriales y nuestras desigualdades territoriales o desigualdades económicas aquí en Brasil son muy grandes, muy grandes. Eso quiere decir después, Herminia Maricato, acho que falaba así, de que el 1%, una de las partes, el 1% de la población brasileira ocupa más o menos 50%, gana el 50% de todo nuestro volumen de dinero que no tenemos. Entonces, grande parte esas desigualdades y acumulación de capital privado, etcétera, se concentra en determinadas, voy a hablar de grandes familias, mas de determinados pessoas y centros de producción que acumulan todo este capital. Entonces, ahí se producen ese tipo de desigualdades. Esas desigualdades eu coloquei aqui porque eu acho que são as principais, né? E todas estas desigualdades têm um conceito no fundo que é a acessibilidade. Então, se nós consideramos que a acessibilidade é um parâmetro ou é uma medida para medir essas desigualdades, a gente tem pues que existe problemas em el acesso a las grandes poder de urbanización y por lo tanto tenemos favelas, desigualdades alimentar, desigualdades para acceder a un saneamiento básico con bom para la ciudad, para o ensino de baja qualidade, para una mejor formación, desigualdades para o acceso a ter un bom trabalho, para acceso a la salud pública, para acceso al transporte colectivo y para acceso a la cultura. Entonces, la accesibilidad, al final de cuentas, es una medida que va a medir redundantemente esas desigualdades que se producen y se plasman no territorio urbano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a influenciar en las desigualdades específicas que estamos mencionando, ¿no? Yo elenqué 6 grandes cosas, ¿no? Los urbanísticos, las desigualdades son producto de una organización territorial que se va a producir en el territorio. Y ahí compete a nos, los arquitectos y urbanistas, cómo solucionamos. Cuando focamos y decimos que la movilidad es una cuestión de ingeniería y tradicionalmente fue así, tradicionalmente nos como arquitectos dejamos esas cuestiones matemáticas y estadísticas y de formación para los ingenieros y nos ficamos mucho más, me disculpa Julio, mas es así. Cuando uno es profesor de universidad, también pasó ahí, nos dedicamos mucho más a crear nuestras láminas y pintar en verdinho la parte de parte verde, la parte amarelinho y ese tipo de cosas. Nos dedicamos a esas cosas que es el planeamiento de los usos do solo y dejamos la cuestión pragmática, la cuestión real y concreta, que son el cálculo de las economías, el cálculo de las infraestructuras, o cálculo de tráfico, que son las cuestiones urbanas. Entonces, nós mesmos como arquitectos hemos ido deixando campo para nuestros colegas ingenieros, ocupen un campo que es nosso, un campo que es nosso y que a gente no ha entrado eficientemente para poder trabajar en ese sentido. Entonces, como veo mucha cantidad de alumnos aquí, tal vez sea algo interesante que comencemos a resgatar algo que es nosso y trabajemos la ciudad desde un punto de vista urbanista, ¿no? Entonces, urbanista significa que debemos tratar, y ese va a ser el parámetro, por ejemplo, que deberá medirse en los planos directores. Cuando yo faço un plano director, cuando yo faço zoneamiento
específicamente cómo esa accesibilidad va a disminuir o impactar en esas desigualdades. Si yo pienso así, estaríamos creando esas famosas ciudades habitables, más vivibles, más con mayores confortos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no pensamos en esa lógica, es que a situación complica mucho en relación a eso. A renda, lógicamente, ahí acho que el urbanista no puede influenciar en nada. La renda es dada por los productos puede ser, sí, los accesos al trabajo, a tener un trabajo, influencia así en tu renta mensal. La movilidad de transporte colectivo, vamos a tratar a continuación. La infraestructura viaria, porque cuando existe, por ejemplo, zonas urbanas con baja accesibilidad o baja construcción de infraestructuras, realmente se producen las grandes desigualdades. O vocês acham que quien mora aquí no centro, quien mora aquí no Petrópolis, quien mora aquí no Menino Deus, las desigualdades territoriales con aquel que mora lá no Beco da Victoria, lá na Restinga, lá en Lamim. Muitos bairros, nossos bairros de Porto Alegre, não têm construção de infraestrutura viária para poder acceder a los principais modos de transporte. Muita gente, como falava Gisela, de mulheres, tem que se deslocar e caminhar a vezes 700, 800 metros por esos charcos. A veces cuando chove aquí en Porto Alegre es terrible, mas a gente tem que se deslocar. Esa accesibilidad que se da a esos modos de transporte es diferente a esa accesibilidad que mora en Petrópolis, Menino Deus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos en ese tipo de desigualdades al momento de planear, al momento de hacer nuestros planos directores urbanos. Los investimentos públicos, Gisela, igual tenemos los mismos tipos de problemas con un investimento público en el cual el 1%, 2% se dedica para las bicicletas, para pedestre, y el 70%, 80% de toda la inversión pública se dedica para el transporte privado. Ya nos dice cuál es eso. O problema es las ciudades bipolares, ¿no? O los prefeitos bipolares. Cuando tengo un discurso importantísimo que somos sustentables y que sí, que el transporte, porque las bicicletas y la movilidad es sustentable, que esa es la directriz de mi gobierno, más por otro lado, cuando tú colocas y ves los investimentos públicos, ve que 70, 80% es para el carro, tú dices que son bipolares. O sea, falan una cosa y se comportan de otra manera. Entonces, eso son esas reflexiones que a gente tem que fazer. E tecnologia, né? Tecnologia que não fala em este momento, no tempo atual, de inovação e tecnologia, está um pouco desfasado de lo que significa a realidade em nossas cidades. Mas também, esse é um fator de desigualdades. Não todo mundo accede a uma boa internet 4G, não todo mundo accede a grande parte das implementações que tem tecnológicas que estão aparecendo nestes momentos. Então, vou tocar simplesmente desses 9 fatores que influenciam duas questões, dois desses que são a parte do fator urbanístico por as desigualdades, né? Como afeta essas desigualdades a estruturação urbana? Lembremos um pouquinho, e quem estudou arquitetura ou está estudando arquitetura sabe que no ano de 1900, quando foi, Júlio, me ajuda, a Carta de Atenas, 33, tive um grande mestre em el qual eu acho que foi um espelho para mim, como quando me estava formando, não dessa época, quando estudava a Le Corbusier, né? Em esse momento, Le Corbusier fez um grande, dentro da Carta de Atenas, fez uma grande mudança conceptual na estruturação de nossa cidade, né? Que foi a criação do famoso zoning. Olha, zona residencial, zona de esparcimento de lazer, zona de trabalho, e mapeou para seu tempo, na parte de higienista, né? Foi muito boa, mas para o tempo atual, se eu transporto esse mesmo modelo de separação de uso do solo na cidade, agora quem trabalha, mora aqui, trabalha aqui, tem que se deslocar grandes distâncias. Então, para um momento, nosso caro amigo e grande mestre Le Corbusier foi bom porque fez uma proposta para seu momento de 1900, 1930, 1940, mas para os tempos atuais, esse mesmo modelo já não serve. Agora estamos com outros tipos de modelos humanos. Então, esse seguir nossos planos diretores, pelo amor de Deus, seguir com zona habitacional, zona residencial, zona não sei de quê, usos mistos, tá,
Tenemos que mudar esas concepciones y comenzar a revolucionar esos tipos de conceptos. El modelo de urbanización disperso y el modelo compacto, pues la historia también nos muestra, y sobre todo las experiencias prácticas de Barcelona de modelo compacto. No es densificación al máximo, sino una mixtura de uso de suelo que debe tener específicamente. Y eso, y en las desigualdades sociales y territoriales, es importante, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad, haciendo doctorado, de morar en Barcelona, y interesante cómo eso no se da aquí, ¿no? Dentro del propio Eixample de Barcelona. Yo moraba como estudiante con una pequeña bolsinha que me daba el gobierno, moraba en un segundo andar, y en el tercero andar moraba o gerente da Caixa Económica. O gerente da Caixa Económica moraba en el tercero, todo el mundo nos encontrábamos no elevador, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos de concentración y de miscigenación social es sumamente importante para ese grado de compacidad que nos tenemos que dar. Densidades, pues ya fue falado mucho por Acioli, cómo afecta realmente las densidades, o niveles de segregación es también sumamente importante. Y yo voy a algo que recolhe de forma sintética y de forma gráfica aquilo que a gente está haciendo con nuestros programas habitacionales, ¿no? Que eso, opa, ¿qué pasó aquí? Minha Casa Minha Vida, todo mundo ya conoce Minha Casa Minha Vida. Programa interesantísimo para cubrir los déficits habitacionales, etcétera, etcétera, es de Linhares en Espírito Santo, mas como es lógico como la forma de colocar este tipo de emprendimientos solo son posibles cuando el terreno do solo es barato. Por tanto, solo barato y disponible, onde tú puedes encontrar na periferia. Y periferia, en muchos casos, a través de un edicto municipal, a través de una legislación, aumentamos el perímetro urbano. Y aumentamos el perímetro urbano. Alcioli falou en la palestra de ontem, en un evento con la prefeitura, de que las ciudades comenzaron a crecer en 16%, se está reduciendo la área agrícola. Área agrícola, no mundo, se está reduciendo en 16%. Eso quiere decir que las ciudades cada vez más van creciendo. Por tanto, quien diga que no tenemos ese modelo de dispersión urbana es falso. En 200 amostras feitas pela ONU mostran ese tipo de comportamiento. A gente se está expandiendo, se está esprayando cada vez más, por más que nuestras legislaciones, por más que nuestros planos directores digan que tenemos un perímetro urbano muy esto. La dinámica urbana propicia que cada vez nos estamos extendiendo, y eso tú sabes que eso significa que cada vez al mayores tipos de distancia, va a producir mayores deslocamientos en las ciudades, ¿no? Entonces, olha, esos proyectos de Minha Casa Minha Vida, familiares en México, tienen bastante fotos con respecto a ese tipo de cosas, mas sin ningún tipo de infraestructura de accesibilidad, prácticamente son guetos, son ciudades dormitorio, son otro tipo de emprendimientos que realmente no es aquilo que a gente quiere para nuestros habitantes, ¿no? Entonces, en algún momento, a gente propôs, para cuando era a Dilma Rousseff, en la última parte de Dilma Rousseff, a gente propôs para ella, como éramos parte del estado de Rio Grande do Sul, estaba propondo para el gobierno cómo aprimorar. Entonces falamos, oye, en vez de decir Minha Casa Minha Vida, podemos falar meu bairro Minha Vida, porque para esto le falta la pracinha pública, le falta la escuela, le falta todo ese tipo de equipamientos comunitarios. Entonces, dentro del programa Minha Casa Minha Vida debería existir este tipo de situaciones en el cual se proponga investimentos en la plaza, en los espacios públicos, etcétera, etcétera, creando una forma de organización territorial diferenciadas a este tipo de emprendimiento. El factor de movilidad es importante porque ahora entro, sí, ahí sí, no foco de lo que yo quería transmitir para ustedes, ¿no? Y es vivenciado específicamente aquí en Porto Alegre y en su región metropolitana. Si a gente no tiene redes integradas de transporte en su conjunto, eso quiere decir, voy a integrar las bicicletas con los ómnibus, voy a entregar al tren surbe con las lotaciones, voy a entregar las lotaciones con los deslocamientos a pie. Cuando tú no concibes y planeas las ciudades desde este punto de vista de redes integradas, tú estás
contribuyendo a que existen mayores desigualdades. Una red integrada va a producir de que las personas en este momento de periferia puedan se deslocar para acceder a mayores puestos de trabajo, por ejemplo, en la capital, donde normalmente están concentradas aquí en el centro de Porto Alegre. Entonces, tener redes integradas de transporte es fundamental, mas no solo redes integradas de transporte, sino redes multimodales. Eso quiere decir de que debemos comenzar a integrar y trabajar con conceptos importantes. Yo lembro a unos 7 años atrás, cuando comenzó esta cuestión de las bicicletas aquí en Porto Alegre, a través de la IPTC, allí en Chichinha, 0.3% de los deslocamientos diarios aquí en Porto Alegre se producían por bicicleta. Los planos directores en relación al plano de movilidad y todo, estaban proponiendo al 2030 que a gente debería crecer en bicicletas para el 15% de los deslocamientos. Eu acho que eu falava para os caras consultores de São Paulo, decía que isso era imposible, porque primero precisamos criar una cultura, precisamos criar diversos tipos de situaciones, debemos crear infraestructura para obligar que la demanda comience a se deslocar de forma segura por el Porto Alegre. En este momento tenemos 3 a 5% de los deslocamientos. Crecimos mucho en relación a eso de las bicicletas, ¿no? Por tanto, Trensurbe ya disponibiliza algunos de sus vagones y en algunos de sus horarios ya el uso de las bicicletas, y es algo que es importante rescatar en ese momento, ¿no? Más estos factores multimodales tienen que ser, pues, Porto Alegre como Porto Alegre ya no es Porto Alegre de 10 años atrás, 15 años atrás. Ahora, si a gente no olha Porto Alegre como su región metropolitana con sus 32 municipios, municipios específicamente, no estaríamos haciendo nada. Entonces, la creación de autoridades metropolitanas de gestión, específicamente de transporte, es sumamente importante. Acredito que ese va a ser el debate de los próximos gobiernos, del próximo año, que se va a debatir este tipo de cosas. Ya no podemos estar pensando que Porto Alegre es Porto Alegre si no pensamos en la región metropolitana de Porto Alegre como un todo específico. Parámetros operacionales, parece mentira, no tengo cuantificado, más los parámetros operacionales que menciono por las frecuencias, lotación de vehículos, etcétera, etcétera, son factores importantes para obligar a estas desigualdades territoriales, ¿no? Antes, por ejemplo, en zonas bien centrales de la ciudad, los ómnibus pasaban cada 5, cada 7 minutos. Que mora perto do Menino Deus, por ahí esa zona, Cidade Baixa, pues tinha corredores de transporte en el cual cada 5 minutos y más de 10, 15 líneas pasando a la vez. Por tanto, tu accesibilidad crecía mucho con respecto a ahora. Ahora, histriónicamente, cortaron esos 5 a 7 minutos y ahora tenemos frecuencias de cada 20 minutos, cada 25 minutos. Y ahí dicen, ¿por qué a gente no usa o transporte colectivo? ¿Y por qué a gente está usando Uber? Respuestas claras y concretas. Si yo no tengo un ómnibus, una línea en la cual yo pueda acceder, esa persona va a entrar en Uber. Yo era uno de los, como yo me lembro en la universidad, yo podía decir, yo específicamente defendía el transporte colectivo a diestra y siniestra. Transporte público, yo me de grabación de transporte colectivo, transporte urbano, decía, vocês tienen que tomar transporte colectivo, nada de vir de carro, nada de venir. Y siempre fue así esto, más en el último año me rendí a ese tipo de cosas y yo estoy usando Uber. ¿Por qué? Porque de mi casa para venir para aquí, para la facultad, y a veces yo tenía que pegar 2 ómnibus. 2 ómnibus por 4.50 significaba 9 y Uber me costaba 5. Entonces no tengo cómo decir que no, económicamente no tengo cómo decir que no. Uber te da agua, te da una baliña, tiene un buen papo con motorista, 5 pilas con cartón de crédito, no lo pagas en ese momento, y ónibus tienen que parar debajo de la chuva, hacer transbordo, Entonces, si no mudamos nuestras redes de transporte para poder frente a eso, a gente no se puede queixar que los Uber están tomando cuenta realmente de este tipo de servicio. Tarifa. Tarifa es una de las más caras de Brasil, la tarifa, y ese es un factor que ahora vamos a ver cómo impacta específicamente en esas desigualdades territoriales, ¿no? Primera vez en la historia de Brasil, por primera vez, y son datos actuales de ahora que acaban de salir,
Herminia Maricato, si no me equivoco, en su palestra inicial colocó, a gente está gastando tanto o igual que en transporte que en comida. Más que comida. Ahora pasamos para 18%, 19% con transporte versus 17% en comida. México, no me acuerdo, tu palestra están como 60, 70% y 19%, 15% en transporte. Allí se está gastando tanto igual. Y eso no es un factor de desigualdades, no ese es un factor que inhibe realmente al uso del transporte colectivo, o bien o pessoal va a pie, que están comenzando a usar más a pie, y eso quiero ver las próximas estadísticas de origen y destino, teníamos un 30%, con estas medidas yo acho que va a ir para un 40%, 45%, y en otro de los casos, a gente no va a viajar. No va a poder se deslocar, o bicicletas, vamos a comenzar a utilizar bicicletas a diestra y siniestra, que sería o mejor camino para poder estar en esta cosa, ¿no? Mas históricamente yo de hecho registrado eso, que por primera vez en la historia de Brasil estamos casi equiparando los consumos y gastos en transporte, tanto igual que en alimentación. O bien dejamos de comer y nos deslocamos, o bien nos dejamos y dejamos y comemos mejor, ¿no? Eso es igual, más o menos lo que representa lo que estamos gastando para nuestras necesidades básicas. Brasil 17,5, las áreas urbanas un poco menos que en las áreas rurales con respecto al consumo de comida específicamente. Y en transporte, ves que pues regionalmente el sur, por ejemplo, Porto Alegre, 20,5% con respecto a otras ciudades de Brasil específicamente, ¿no? Eso quiere decir pues, que a gente, além de pagar una tarifa muy cara, a gente tiene un servicio que es muy ruim, es decir, que lotação, es incómodo, no tiene ar-condicionado, etcétera, etcétera. Y eso incluye que es importante el estudio de IPEA, termino en 3 minutos. Es importante el trabajo que acaba de desenvolver o IPEA con IETDP, el que miden la accesibilidad que tienen esos a determinadas partes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, es el tiempo de viaje hasta a saúde por transporte colectivo, ¿no? Si no me equivoco, son 270 y tantos unidades básicas de saúde dispersas en el territorio de Río de Janeiro, en el cual pues, el transporte público da un abasto suficiente, consiguiendo que el 97% de la población a menos de 30 minutos pueda acceder a un puesto de salud, ¿no? Esa estadística se disminuye sustancialmente cuando esta unidad de salud ya es un hospital, algo mucho más especializado, ¿no? Entonces ahí baja considerablemente. Los empleos, que es la parte más importante para esas desigualdades económicas, los empleos accesibles hasta 30 minutos por transporte público, como vemos que los corredores de transporte público pueden de alguna otra manera solucionar esta forma de las desigualdades territoriales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el...? Bueno, ahí tú ves claramente las redes en Belo Horizonte, la red del transporte colectivo, la red de BRT que ellos estén allá, como a través del eixo donde están los BRTs y los corredores de transporte público se concentran la mayor tipo de accesibilidad. Por tanto, transporte público es accesibilidad. Transporte público es tener mayores oportunidades de trabajo a cada una de estas cosas, y con lo cual disminuye esas desigualdades territoriales, o menos va a proveer a través de políticas públicas, a través de investimentos públicos, que a población, toda la población tenga derecho a un trabajo, a una moradia y sobre todo a mejores formas de trabajo, sobre todo, ¿no? Algo que es importante, eso mismo traducido a algo que es ya no tan gráfico, sino un poco más de análisis, ¿no? Como ves, Curitiba, por ejemplo, el decil de los más ricos con respecto a los más pobres. Curitiba, los más ricos tienen una accesibilidad a pie muy grande a trabajo que los más pobres. Las desigualdades existen entonces. Curitiba lo tenemos en Manaus, lo tenemos en Recife, ¿no? Entonces, a veces a gente como prefeitura o como autoridad do Estado estamos proveyendo a veces infraestructura en beneficio de un determinado segmento de la población que pueda acceder por transporte privado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos investimentos públicos tienen que ser
repensados especificamente ao momento de fazer essas graus de inversão. Concluindo, estimado Júlio, tá? Eu coloquei seis questões aí que a gente tem que começar a pensar, né? As cidades e seus processos de urbanização dispersa ou compacta afetam constatadamente diretamente essas desigualdades territoriais. Portanto, esses planos diretores, essas revisões dos planos diretores, têm que nascer em uma junção muito forte entre o que significa o planejamento da mobilidade com o planejamento dos usos do solo e a estruturação urbana. Não pode-se dizer, como em Porto Alegre, que acabamos de fazer um plano de mobilidade, entreguen ao Ministério das Cidades e quando le dice, ¿dónde están las zonas de estructuración urbana? ¿Dónde están las...? Ah, no sé, ese es plano director urbano. Y el plano director urbano, cuando tú presentas, le digo, ¿dónde está la movilidad? Ah, no, ese es el plano de movilidad, ya fue entregue en el Ministerio de las Cidades, ya fue entregue. Entonces, esas cuestiones, por favor, y existen muchas ciudades aquí en los Río Grande do Sul que están iniciando sus procesos de revisión, tienen que ser compatibilizadas en esa parte para poder mínimamente tener un futuro, unas ciudades que sean mucho más vivibles, más humanas y más sustentables, ¿no? Movilidad de transporte y accesibilidad impactan de forma diferente a los diversos grupos sociales en la satisfacción de sus derechos básicos. Redes integradas y multimodales son importantes para minimizar, no va a tirar totalmente más, va a minimizar esas desigualdades. Políticas públicas de investimento son importantes en la búsqueda de la equidad de acceso a las poblaciones de bajos ingresos. Buscar una tarifa socialmente justa implica una amplia discusión que en este momento en Brasil, a través de ese derecho social ya incluido en el artículo 6 de la Constitución, ya se está discutiendo dentro de los ministerios, ya se está discutiendo dentro del Ministerio de Desenvolvimiento Regional, se está discutiendo dentro de la ANTP, dentro de la NTU, que son las grandes organizaciones que tienen que ver con la movilidad de transporte, se está discutiendo ese proceso de subvención. Mas a presión que possa fazer a sociedade é sumamente importante para que essas decisões sejam o mais pronto possível. E algo que eu proponho já como pesquisador, e acredito que seja assim, Júlio, tu me ajudas aí, a acessibilidade deve ser uma medida, deve ser um indicador de avaliação de nossas políticas públicas, não? Quando a gente não pense que a acessibilidade possa avaliar essas políticas públicas, essas políticas de investimento, realmente a gente está pensando em uma cidade que não tem nada a ver com essa diminuição dessas desigualdades e esse direito à cidade. Obrigado. Muito bem, obrigado, Emílio. Obrigado a todos. Eu, então, vou abrir aqui, são 10h30. A organização disse que a gente poderia se estender um pouquinho, em tese já deveria acabar, mas eu acho que agora vem um momento mais interessante para a gente discutir um pouquinho, debater esse manancial de informações e de ideias, de insights para a gente conversar. Então, eu vou chamar aqui o Emílio e a Gisela para a gente sentar aqui um pouquinho. Acho que faremos a seguinte dinâmica, tá? O moderador, hoje em dia, é sempre obrigado a fazer uma provocação. Vou provocar os meus colegas aqui, espero que eles não me batam. E aí, depois, a gente, em seguida, né, a gente pode abrir, de repente, pedir ajuda para o pessoal da organização para passar o microfone, e aí a gente fica até nos mandarem embora. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Essa questão das políticas, ou, digamos assim, do pensamento institucional sobre a mobilidade é um aspecto, é uma dimensão, né, que, numa sociedade como a nossa, também é mexicana, imagino que no Peru também, em países, vamos usar a palavra correta, de terceiro mundo, né, antiga, expressão antiga, mas que está aí. Hoje se chama Sul Global, esse tipo de país, porque eles são inseridos nas economias e no sistema global financeiro, tecnológico, mas ainda são periféricos em diversos aspectos, quase todos. Então, assim, a minha questão é a seguinte: a legislação, ou essa institucionalidade, muito interessante ouvir da Gisela essa experiência do México. Eu tive na Índia um pouco tempo atrás, e também é aquele sistema, o caos organizado, né? Aquela coisa que a gente às vezes vê no filme, um cruzamento em Mumbai, ou na Tailândia, em Lima, ou no Rio, em São Paulo, né? Aquele caos minimamente organizado.
Interessante saber pela Gisela que a gente lá não tem, digamos assim, esse guarda-chuva ou essa estruturação legislativa, institucional, de cima para baixo, com políticas, etc. É uma coisa mais descentralizada, quase uma auto-organização, uma emergência, né? Como é que a gente chama? Bottom-up, de baixo para cima, e não top-down. E aí o Emílio fala da experiência brasileira, que é o contrário, que é talvez essa obsessão com a estruturação, com a legislação. Tudo no Brasil é lei, tudo tem que passar lei. Quando a gente tem experiências, por exemplo, dos países anglo-saxões, que um plano diretor não é uma lei, necessariamente. Tu tem diretrizes, ordenamentos e regras que não estão numa lei, tu não precisa passar por uma Câmara de Vereadores e uma negociação política, etc. Então, eu queria dizer o seguinte, para começar a discussão aqui. Espero que o México não siga o exemplo do Brasil dessa hiperestruturação, porque essa hiperestruturação, hoje, a gente está vendo que ela é, como disse o Emílio, quase um duplo pensar, uma esquizofrenia. A gente tem o melhor arcabouço legal, talvez, do mundo, políticas, direitos, regras, aquela pirâmide invertida da Lei de Mobilidade Brasileira, prioridade ao pedestre, planos de mobilidade, plano disso, estatuto do pedestre, plano cicloviário. E vocês acham que a realidade reflete, ou é o contrário, justamente? O professor Rômulo Crafta tem uma expressão que é assim, a cidade contra o plano diretor. Porque os planos, o ordenamento, a institucionalidade, ela vem para dizer, basicamente, na nossa cultura, o que não pode fazer. Ela tolhe, digamos, essas iniciativas mais descentralizadas. Então, para resumir, eu não sou assim ingênuo de pensar que a solução é o desregramento total, vamos acabar com as leis, vamos acabar com a Constituição, que já está mais ou menos rasgada, né? Porque o que vale o que está escrito lá? Vão acabar com tudo e deixa o mercado, deixa a sociedade, deixa os agentes se organizarem. Não vai dar certo, né, gente? A gente tem um esquema diferencial de poder, por exemplo, o que é o peso de um Uber, por exemplo, hoje, dessas grandes corporações transnacionais, que são maiores do que o país. Elas têm mais dinheiro, mais poder que 90% dos países do mundo. Então, não, eu aqui com o meu grupo da minha ONG vou disputar com o Uber e vou ganhar. Não sou ingênuo de pensar assim. Mas acho, em resumo, então, para terminar, passar a palavra para vocês, que talvez seja a hora do Brasil mudar um pouco essa cultura essencialmente legisferante de leis, regras, políticas, planos, institucionalidade, meio que largar de mão e tentar trabalhar com outras iniciativas, de baixo para cima, ativismo, juventude, grupo, sociedade organizada. Há umas 2 semanas atrás, teve um professor americano na URGS, trazido pelo colega Eber, professor da Universidade de Nova York, com ideias geniais sobre a organização comunitária 2.0, avançada. Por exemplo, criar um banco, começar a ter o controle do dinheiro, que é a chave da história. Então, organizações, ONG, comunidades. Lá no México, a gente tem uma série de comunidades autônomas, meio que saíram do grid, saíram do mundo formal, usam seu dinheiro próprio, suas regras próprias, e começa meio que olha, esse sistema de baixo para cima só gera desigualdade, porque é um projeto de desigualdade. A gente não pode ser ingênuo de pensar que as coisas... o resultado é desigualdade. Não, desigualdade é o projeto. Por que o Uber, de novo, está patrocinando a Orla, que é o filé mignon? Né? Por que o Uber não patrocina calçadas na Restinga, por exemplo, ou na Vila Cruzeiro? Né? Então, não podemos nos iludir, é um projeto de desigualdade. E talvez o melhor, na minha opinião, seja talvez esquecer essa hiperinstitucionalidade brasileira e partir para iniciativas mais descentralizadas, talvez, como a Gisela sugere. Então, está aberta a palavra. Por favor, gente, vamos aproveitar a presença desses 2 colegas, que vale a pena. Tudo bem, bom dia. Eu queria só saber, assim, vocês falaram, e eu consegui perceber muitas semelhanças entre o sistema de mobilidade do Brasil e do México, mas eu também queria saber se vocês acham que assim, as diferenças entre eles seriam mais negativas em relação ao Brasil ou positivas, do tipo, se vocês acham que tem algum exemplo que o Brasil
deve seguir, que acha que funciona lá, ou o contrário, ou se tem coisas lá que são piores, ou aqui que são piores, que não deveria ser replicado, ou enfim, quais são essas diferenças assim mais marcantes? Es muy arriesgado como mexicana venir a dar una opinión sobre Brasil en un cuarto lleno de brasileños. Entonces, me disculpo. Mira, yo creo, primero, y él lo dice, pero yo lo detesto, el término sur global es terrible, porque la línea del Ecuador está muy abajo de México y nosotros somos sur global. Quiere decir que el centro, ¿dónde está? En Groenlandia. Latinoamérica es el centro, es el ombligo del mundo para mí en temas de innovación urbana, pero igual las ciudades asiáticas. Y a lo que voy es, México empezó a hablar acerca de transporte cuando decidimos ver hacia papá Dios Estados Unidos o a ir a Copenhague, y es que en Europa, cuando entendimos que el centro de nuestras realidades y la transformación estaba en nuestro propio pueblo latinoamericano y nos bajamos a Colombia, gracias a los colombianos que hicieron todas estas transformaciones, Brasil, el BRT en Curitiba, y ver a nuestra propia gente está haciendo innovación, y cuando asumimos ese centro de innovación latinoamericano, creo que suceden cosas. Entonces, pero también es interesante por qué el BRT que surge en Curitiba, esa es la historia que nosotros tenemos, no se hace esa idea innovadora hasta que Colombia lo implementa 40 años después o 30 años después. ¿Qué sucede en esos procesos de implementación que hacen que una innovación brasileña no se convierta en algo posible mexicano hasta que no pasa por Colombia? Entonces, lo que creo es que Brasil tiene, creo que lo que está surgiendo ahora en México y muchas partes de Latinoamérica, es algo que ustedes ya pasaron en Brasil, pero que yo hoy que regreso a Porto Alegre después de 8 años, lo primero que pregunto es ¿qué le pasó a Porto Alegre? ¿Por qué esas vías exclusivas de autobuses parece que están en los años 70 y no les pasó nada? Entonces creo que la innovación y las buenas prácticas latinoamericanas tienen que tener sus ciclos justamente de aprendizaje en la propia cultura. Yo creo que si Brasil no hubiera puesto el cómo conceptualizaron el BRT, que es quitar la idea del metro y pensar en una cosa diferente como concepto de innovación, muchas otras cosas no se hubieran innovado en Latinoamérica. Y estoy hablando de los accesos peatonales, el cuestionar el status quo. Eso es algo importantísimo que surgió de Brasil y tenemos que hacer que siga siendo. Pero hoy ya no solamente es Curitiba, ya no solamente es Bogotá o Medellín, ya hay cientos de ciudades en Latinoamérica que empiezan a tener esas innovaciones. Y creo que es algo que debemos de continuar haciendo. ¿Qué es mejor una u otra? Era mejor aquí cuando empezó, está peor aquí porque lo abandonaron. ¿Qué tienes que aprender de México? Él lo decía, nosotros implementamos como burros, vamos implementando, pero yo veo que es en cierta forma mejor que esperar a que esté la ley para que hagas todo. La ciudadanía necesita soluciones ya y no te van a esperar a que tú convenzas políticamente algo que tarda 10 escalones en bajar a la realidad. ¿Eso es mejor como lo hacemos en México que como se hace en Brasil? No lo sé, puede ser. ¿Qué pueden aprender ustedes de eso? A lo mejor mucho, a lo mejor no el hecho de no hacer las cosas con planeación, pero el hecho de hacer cosas y no dejar de hacer cosas y regresar a Brasil a ser punta de lanza en innovación en movilidad. Quer falar, Emílio, alguma coisa? No estou de acordo. Não, é importante que venha uma colega de fora que é especializada em esse tema, seja arquiteta, que conhece tudo, e nos diga
que é o que aconteceu em Porto Alegre? Que é o que aconteceu? É muito difícil para nós agora dizer, olha, a gente parou no tempo. Parou, para mim, em 1998, 2000, a gente parou de fazer planejamento, parou de implementar coisas, parou de fazer gestão e nos dedicamos a solucionar coisas muito pontuais. Eu lembro que nos anos 2000 vinham aqui a Porto Alegre delegações de México, vinham delegações de Colômbia, de Medellín, a aprender, senhores, de como a gente fazia transporte coletivo aqui, com nossos corredores e tudo. Agora, tu voltas para México, depois de 19 anos, não sei o quê, e tu podes ver que eles nos superaram 3 vezes a mais, porque eles conseguiram implementar, conseguiram fazer coisas, etc. Isso eu acho que é uma reflexão sumamente importante. E agora, com respeito a Júlio, cara, recentemente fui no Peru e eu vi que lá tinha uma baita legislação, cara, baita manuais e, meu Deus, nunca vi aqui no Brasil. Olha, no Brasil a gente nem sabe destas coisas, mas lá tem monte cheio de coisas. E tu vas ver a realidade, é uma porcaria. Lamentablemente, uma porcaria. ¿Qué está acontecendo aí? Devemos dizer que tem toda a legislação, tem toda a normativa, tem pesquisa, tem papapá, tem um monte de coisas, como te digo, e não conseguem transformar sua realidade. Então, alguma coisa está acontecendo que é esse famoso elo de gestão. Esse elo entre o planejamento e a implantação e a gestão. E é isso onde grande parte da América Latina, grande parte de nossas cidades é isso. Eu lembro que muitas vezes, não vou a falar, mas um governador, quando eu por Banco Mundial aí a México, um governador, que vocês chegam de Curitiba e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, somos o grupo de Brasil, assessores, aqui. Então, eu quero que me implantes aqui, Curitiba. Queria em uma cidade de México, Curitiba, idêntico, mas idêntico queria. Tenho o financiamento, o Banco Mundial me vai dar, já está tudo. Eu quero que você me implante em Curitiba. E tu veias para a implantação de Curitiba, sim, série de fatores de organização territorial, tem cultura, tem etc., que identificam especificamente onde poderia implantar. A vezes extrapolamos este tipo de experiencias sin ese debido momento, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue en León, México, cuando iniciaba su transformación de ese hombre camión para empresas de transporte público. Y como Brasil tiene esa experiencia en constitución de empresas, en regulamentación de modo informal de los operadores de transporte, pues ellos se baseaban, ¿no? Y yo lembro que uno de los participantes, olha, aqui, Emílio, muito bonito tu palestra, não sei o quê, te lo vou falar em mexicano, tal e como me lo fizeram, não? E me fizeram assim, opa, me disseram assim, olha, é excelente a fala, o que tu estás falando, mas implántalo, cabrón, me falaram. Significa, oye, implanta, vas a ver que essas coisas a vezes queda um mundo teórico e quando tu baixas realmente na implantação é muito difícil. Então, precisamos de técnicos, precisamos de estudantes, precisamos de pessoas que se formem em estes campos para poder produzir esses links de poder implantar estas estações. Mais alguém, gente? Vamos lá. Acho que enquanto não nos correrem daqui, tá valendo. Bom dia. Tá, então, só para fazer uma ordem aqui, depois, aqui, lá. Me ajudem a decorar aí. Vamos começar por aqui e vamos para lá, tá? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as explanações, de fato. Abrir um pouco a mente para essa visão de mobilidade é de suma importância. A pergunta é especificamente para o Merino a respeito das nossas políticas públicas, especificamente da 12.587. Eu tenho uma percepção de que o papel da União nessa questão toda é muito informativo e assistencialista, né? Se existe vários cadernos, né, de informação, de orientação, o que compete ao Estado, no meu parecer, é uma atuação um pouco neutra quanto a essas questões intermunicipais, o que tange a questão de mobilidade, e o que compete ao município, de fato, é a efetivação da política, que é o planejamento e a execução dos planos de mobilidade. A minha pergunta, Merino, é um pouco complexa e difícil de responder, mas o que tu achas, que tu acreditas que, de fato, seja necessário para que, de fato, a promoção dos planos de mobilidade, né,
em âmbito municipal sejam efetivos. Porque, ao meu parecer, eles mesmos se fiscalizam os próprios planos. Deveria haver uma fiscalização externa, uma pressão externa, uma modificação cultural também, mas como é que a gente começa a fazer que o plano não seja só mais um papel guardado e engavetado, sabe? Isso vale para plano diretor e plano de mobilidade. Muito obrigada. Fazer o velho, né, esquema em assembleísmo, né, manual de assembleias. A pergunta, o nome, se identifica. Ana Paula, sou mestranda em engenharia, trabalho com essa questão de mobilidade. Tá, pergunta 1 da Ana Paula, a gente anota, vamos passar todas, porque senão vai acabar o tempo. Tá, então ali, depois lá para trás, a gente tentem ser sintéticos, né, para a gente... Olá, eu sou arquiteta, Sayonara. Sou arquiteta de um pequeno município aqui no Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, tem 30 mil habitantes. A gente está implementando o plano diretor e, em seguida, também planos de mobilidade. Né? Quando a gente diz parou no tempo, né? Quem parou no tempo? Nós também? Né? Não é só o setor público como de fiscalizar e de fazer efetivo esses planos de mobilidade. Eu acho que tem que ter ação da sociedade, né? Porque a gente está num momento, particularmente do município, onde a gente encaminhou um plano diretor proposto pelo Executivo, com uma base técnica bem fundamentada, né? E foi para a Câmara e aquilo virou um monstro, né? E o Executivo só apoia, porque também ele está mais preocupado com o voto do que com os aspectos da cidade, né? Então, acho que quando diz, parou, mas quem parou, né? Quem parou, cara pálida, né? Eu acho que a sociedade também tem que fazer esse esforço de fazer movimentação, seja por ONG ou por não sei que tipo de ativismo, exatamente. Se é pleiteando junto ao Executivo, se é fazendo pressão na Câmara, porque na Câmara tudo acontece. Quem faz a lei é a Câmara. Quem faz a lei são os legisladores, né? As câmaras, o Senado, o Executivo, na verdade, ele tem pouca ação se não tiver esse ativismo da sociedade, assim. Então, na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição à pergunta da colega e uma divagação aqui, vivendo do outro lado, né, da parte da... Embora as escalas sejam bem menores, mas a gente consegue aplicar em algumas coisas, né, também nesses pequenos municípios. Obrigado. Próximo. Oi, tudo bom? Meu nome é Priscila e é metade desabafo, metade pergunta, assim. Eu sou de Manaus e aí eu vi que tinha até um gráfico, né, que vocês botaram de Manaus e tal, que, enfim. E aí eu estava refletindo aqui, fiz algumas anotações. É muito interessante a gente vir para um congresso e ver o outro lado da moeda, assim. Cada cidade tem seu tipo de problema, né? Tem seus problemas. Os problemas da mobilidade daqui, com certeza, não são os mesmos problemas da mobilidade de lá. Porque lá a mobilidade é pensada para os ricos, é para quem tem carro. E quem tem moto, na verdade. E agora Uber, né? Que tá lá 3 eixos assim de Manaus. É Uber, bolo de pote e... sei lá. Bom, continuando. Desculpa, se tu pudesse um pouquinho mais breve, tá, desculpa. ajuda a gente. Tá. Um exemplo. Eu tava numa cafeteria e aí chegou uma Ferrari, saiu um carro, ele foi comprar pão. E aí eu lembrei da palestra da Hermínia e ela falou sobre que as pessoas moram onde não tem acesso, tão isoladas que elas precisam fazer tudo de carro. Então, Manaus é mais ou menos assim. Você tem que fazer tudo de carro. Não tem, pelo calor, pela localização, não é que é longe, é que é só muito não acessível, entendeu?
E aí eu queria saber mais ou menos se vocês já foram lá, se vocês têm alguma solução, alguma sugestão, assim, algum tipo de visão sobre como a gente poderia resolver esses problemas, assim, mais efetivamente. Se vocês já pensaram sobre isso, assim. Obrigado. Gente, essa vai ser a quarta, então, de repente, mais uma. Não, então é só a última lá. Não dá mais tempo, já estamos sendo buzinados. Lá. Saideira e a gente encerra aqui. Bom dia, meu nome é Nancy, eu sou arquiteta. Eu sou paulista, mas eu moro aqui em Porto Alegre há 18 anos. Eu trabalhei em São Paulo, numa prefeitura pequena, numa cidade de São Paulo, e trabalhei com loteamento e urbanização na comunidade. Naquele tempo, a gente ainda dizia favela, não dizia comunidade. E eu me lembro que, naquela época, nada era feito para a melhoria da comunidade, no sentido urbanístico, se não passasse pelos donos da comunidade. Então, assim, a gente está falando sobre esperar que a legislação funcione ou começar de baixo para cima. Mas, nesse meio, tem um monte de coisa. Então, eu queria saber, especificamente, nesses exemplos que a gente viu no México, como lidaram com isso? Isso aconteceu lá também, de passar pelo crivo dos donos da comunidade, ou pelo crime organizado, e como se deu isso, como funcionou, como é que vocês lidaram com essas questões, se tiveram que misturar tudo, se tiveram que esquecer o Estado, como que funcionou? Porque, na nossa época, hoje, isso eu vejo como muito pertinente. A gente tem 3 poderes, né? Então, é o povo, o governo e, claramente, o crime organizado ou a milícia. Então, como que vocês trabalharam isso, se isso aconteceu lá e como aconteceu? De repente, se eu faço uma síntese, e aí, numa fala, vocês endereçam todas as questões, porque a primeira e a segunda, basicamente, como efetivar os planos, né? Saída, botar em ação o que é muito bonito, o arcabouço intelectual legislativo. A Sayonara, então, pede uma coisa, desculpem, a Priscila, parecida. Qual é a solução? E, no fim, aqui, esse ponto mais específico da Nancy sobre o poder, os poderes paralelos, que mais uma, né, interposição, mais uma instância para a gente ter que discutir essa assimetria de poder e de oportunidades. Então, eu, de minha parte, agradeço, gente. Bom congresso, aproveitem. E vou passar a palavra para os colegas e eu acho que aí a gente pode encerrar. Es muy difícil tu pregunta, pero trato de hacer una frase. Las personas necesitamos acciones y decisiones ya, hoy, o sea, en el siguiente minuto. Cuando estás en la función pública, debes hacer eso, tomar decisiones rápido, con lo que tengas. Y por eso es lo que Emilio decía, dentro de la legislación, la legislitis, la enfermedad de tener legislaciones y no nos morimos, tener instituciones y tener planeación, ese es un tema que está completamente lejano de lo que la ciudadanía necesita que tomes decisiones ya. Un ejemplo es, tú lo das perfectamente, atender los territorios que tienen cooptado el narcotráfico o que tienen violencia. ¿Qué es lo que hicimos en México cuando inició eso? Es concentrar todo el poder del Estado en intervenir esas ciudades y estar presente. Así fue como recuperamos Ciudad Juárez, cuando hace unos 7 años tuvimos ese problema, esa crisis súper importante. El problema es que recuperas una ciudad cuando interviene el Estado, pero si después el Estado se va y no deja nada, no cambias la gobernanza de la ciudad a través de esas intervenciones de soluciones rápidas, entonces no dejaste nada. Dejas un territorio vulnerable a que vuelva a suceder. Entonces es la mezcla del modelo mexicano y brasileño. El modelo mexicano implementa, haz, no importa que no tengas, tienes que dar resultado y lo haces. Pero como el inicio de un proceso de un cambio de gobernanza que te lleve a la institucionalización
de la política pública. No esperar a terminar el diseño institucional para después hacer. Tienes que combinar ambas cosas. Y yo aquí estamos en una universidad y pregunto, ¿cuántas tesis hay sobre por qué la gestión pública es difícil? ¿Por qué no puedes cambiar el modelo hombre-camión si no te atreves a preguntar cómo y hasta dónde está el crimen organizado metido en ese modelo? Porque financieramente recibes dinero en efectivo y te eliminas. Si no hacemos realmente investigación sobre la gestión real de los problemas, todas las leyes, planes que hagamos no tienen ningún sentido. Pero es muy cómodo sentarse en hacer leyes, planes y todo lo institucional y no en por qué tenemos presión de cambios de uso de suelo. ¿Por qué esa foto horrible de Miña Casa, Miña Vida? Que yo pensé que México era el único que tenía esta clase de fotos, porque ayer en la plenaria las mostraron como México, como un mal ejemplo, y yo me agaché porque me dio pena. ¿Por qué copiar esas cosas y no entender que la gestión de esa política, con esa miopía central de no entender que la realidad sucede diferente, está ausente? En transporte público en México decimos, es muy difícil porque hay muchos intereses. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuánto es? ¿En qué partes de la economía están? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Quién lo está decidiendo? ¿Quién te está presionando? Si no hacemos investigación sobre el por qué en la realidad no están sucediendo, el resto, como se dice en italiano, el resto es noia. Finalmente, rapidinho, eu acho que tua pergunta é bem complexa para responderla em minuto que tenho. Realmente, não vou responder, e como tu eres colega, acho, da engenharia, debes com Sena, o Michel, Helena, prometo ir a visitarlos lá para discutir estos temas tão importantes, porque a gente já tem vivência de prefeitura em vários de Estado e da própria federação para poder responder algo que é muito complicado, não? Me perdi um pouco na pergunta porque eu me colocava na colega de São Paulo, né? ¿Será que nós temos territórios aqui onde tu não puedes ingressar porque el narco, não sei o quê? Sí, temos. Temos. Eu me lembro que quando era PTC a gente tinha muitos problemas, não vou falar o barrio porque a vezes é complicado entrar em esses morros lá, mas sim, os chefes ou líderes dessas facções não deixavam subir determinados tipos de linha, determinados tipos de ônibus porque não queriam que ingresse. ¿Por qué? Porque esa línea supuestamente a veces iba para otros sectores que donde estaba la policía y podían estar infiltrados y no sé qué, y controlaban todo. ¿Cómo hacer planejamiento? ¿Cómo hacer movilidad y esas cosas donde realmente existe un cuarto poder, no sé, porque económico que dirige ese tipo de situaciones, ¿no? Mas que tienen y dirigen, sí. A gente como agente público a veces no toma medidas o deja pasar porque no temos como realmente, porque esas son políticas ya nacionales, son políticas del Estado y a veces un municipio no tengo suficientemente, como se llama, poder para poder entrar y ver la seguridad pública, etcétera, etcétera. No, mas es un baita, yo diría así, un baita tema de pesquisa, inclusive académica, para poder pesquisar sobre eso y cómo poder reverter esas situaciones en esas áreas importantes para la ciudad. Y para nuestra colega de Manaus, realmente tú debes haber visto en Porto Alegre cosas diferentes, ¿no? Yo lembro cuando estaban haciendo plano de movilidad en Manaus con una profesora de la universidad de la nos contaban que realmente lá o problema es la parte de las motocicletas. Las motocicletas es horrible, ¿no? Y eso me decía más, yo falaba para ella, mas si tú vas a Barcelona también está cheio de motocicletas, cheio de scooter. Todo mundo tem scooter, mas o scooter é o diretor-geral da Universidade Politécnica de Catalunha vai de scooter a seu trabalho. ¿Por quê? Porque ele não usa carro por congestionamento, estacionamento, E aí me pensava muito mais. E por que os árabes agora neste mundo estão tratando de implantar BRTs e todo esse tipo de coisas para transporte coletivo? Então, são coisas que a gente tem que pensar e acredito que, uma vez mais, e aí termino minha fala, que é a
população tem que começar a pedir coisas, a se organizar e, através desses movimentos de estudantes, movimentos sociais, propiciar esse processo de transformação, né? Devemos que acabar no Brasil com que eu tenho só 4 anos de governo e pronto. Para todo esse processo de transformação e ao momento do voto por o prefeito, eu tenho que escolher um líder. Líder é fundamental, nossos prefeitos têm que ser líderes em urbanismo, têm que ser líderes em transporte, etc, etc. ¿no? Então, sem isso, dificilmente vamos a mudar e estaremos pensando que as soluções são de curto prazo, que são de 4 anos e que é mais importante solucionar o problema do semáforo da esquina tal que as grandes infraestruturas da mobilidade da população. Então, cabe a nós, está em nós iniciar esses processos dentro do âmbito que a gente se possa mexer. Obrigado, né?